Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en uno de esos enigmas que se vuelven virales en un abrir y cerrar de ojos, una respuesta que ha dejado a muchísima gente con la boca abierta y con un mar de preguntas flotando en el aire. Si eres un devoto seguidor de las telenovelas turcas, si la moda es tu pasión o si simplemente disfrutas de seguir los pasos de las celebridades que marcan tendencia y dictan estilos, entonces este vídeo es tu cita obligada. Hoy vamos a desmenuzar uno de esos momentos que se propagan como la pólvora en cuestión de minutos, una declaración que ha sembrado la intriga más profunda y ha puesto a todos, absolutamente a todos, a especular sin descanso. Me refiero por supuesto a la reciente y enigmática declaración de nuestro querido Can Yaman, o mejor dicho, a su inesperada respuesta cuando le hicieron una pregunta muy específica. Y créanme la forma en que lo dijo, la sutileza con la que lo envolvió, esa picardía que se dibujó en su rostro, ha dado pie a un sinfín de conversaciones y análisis. Así que les pido que se queden conmigo hasta el último segundo, porque vamos a intentar descifrar juntos qué se esconde detrás de estas palabras que han capturado la atención de millones y han dejado a todos con un delicioso aire de misterio. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este fascinante misterio, les recuerdo lo importante que es dar ese clic en el botón de asterisco suscribirse y activar esa asterisco campanita de notificaciones. Así nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante que sabemos les encanta. No se pierdan nada. Bueno, ahora sí, entremos de lleno en la materia que nos convoca. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto de la magnitud de su fama, Can Yaman es uno de esos actores turcos que ha logrado trascender fronteras y conquistar el corazón de audiencias a nivel mundial. Su carisma arrollador, su imponente físico y, por supuesto, su innegable talento para la actuación lo han catapultado a convertirse en un verdadero fenómeno global. Lo hemos visto brillar con luz propia en telenovelas que han arrasado en ratings y han dejado huella en la historia de la televisión, y ahora, con sus incursiones en proyectos en Italia y sus frecuentes apariciones públicas, su fama no hace más que expandirse y consolidarse. Pero como suele suceder con las grandes estrellas, cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es escrutado con lupa por millones de fans devotos y por la implacable prensa. Y fue precisamente en una de estas apariciones, durante un evento especial, una premiere de película, o tal vez una entrevista en vivo, que surgió la pregunta que sin buscarlo, desató la polémica y la consecuente oleada de especulaciones. Alguien, ya sea un periodista experimentado en busca de la primicia, un fan con un micrófono valiente, o un entrevistador astuto, se atrevió a hacerle una pregunta directa, una pregunta que a juzgar por la reacción posterior, pareció tocar una fibra sensible. Y la pregunta, o más bien el comentario que la precedió, se reducía a una sola frase que, al parecer, lo dejó un poco descolocado. La frase clave, la que ha resonado en las redes sociales, en los foros de fans, y en los titulares de los medios, fue «Soy Su». Sí, así de simple, así de concisa, y sobre todo, así de enigmática. «Soy Su». Y la reacción de Can Yaman, ahí es precisamente donde reside el meollo del asunto, el corazón de este intrigante misterio. No fue una negación rotunda, de esas que cierran puertas y disipan dudas de inmediato. Tampoco fue una confirmación efusiva, de esas que desatan celebraciones masivas. Fue algo mucho más sutil, algo mucho más sugerente, algo que dejó la puerta abierta a un sinfín de interpretaciones, a un universo de posibilidades. Imaginen la escena por un momento. Can Yaman rodeado de flashes de cámaras, luces brillantes, y una atmósfera cargada de expectación. Y de repente esa frase, esa declaración tan peculiar, se suelta al aire. «Soy Su», ¿de quién? ¿A quién se refiere? ¿Qué significa exactamente en este contexto tan particular? Las posibilidades son, literalmente, infinitas, y es ahí donde la verdadera intriga se desata y nos atrapa a todos. Por un lado, se encuentra la interpretación más directa y, quizás, la que muchos de sus fans más acérrimos desearían que fuera cierta. Si la pregunta se hizo en referencia a una posible relación sentimental, a alguien que le interesa profundamente, o incluso a alguien con quien ya comparte su vida privada, su respuesta podría haber insinuado un «sí, soy suyo / suya» dicho de una forma muy romántica, muy apasionada. Pero como bien dijimos, no fue un sí claro y contundente. Fue algo más bien evasivo, pero no de una manera negativa o incómoda. Al contrario, parecía haber una especie de orgullo palpable, una chispa de diversión genuina, o tal vez una sutil picardía en su reacción.
La forma en que asimiló la pregunta, la pausa antes de responder, la expresión en su rostro, todo ello contribuyó a crear un aura de misterio. Otra teoría, que también ha cobrado una fuerza considerable y se ha posicionado con firmeza en el debate online, es que la pregunta podría haber surgido en un contexto completamente diferente. Quizás, y esto es una posibilidad real, alguien le preguntó si era asterisco su seguidor de alguna tendencia particular, o asterisco su admirador de alguna causa benéfica o proyecto específico, o incluso si se consideraba asterisco su colega en un proyecto cinematográfico o televisivo en el que estuviera involucrado. Sin embargo, el tono en el que se ha reportado su reacción, la forma en que los medios de comunicación lo han destacado y analizado, sugiere fuertemente que la pregunta se dirigía hacia el terreno más personal, hacia el ámbito de las relaciones sentimentales, la posesión emocional, o incluso una posible conexión íntima. Lo que sí es un hecho irrefutable, y esto es crucial, es que Can Yaman no ignoró la pregunta. No la esquivó ni pretendió no haberla oído. La escuchó atentamente, la procesó con calma, y luego respondió. Y esa respuesta, por más vaga o ambigua que pudiera parecer, es precisamente lo que ha alimentado y mantenido viva toda esta ola de especulación. Se comenta, y los rumores son persistentes, que su rostro experimentó un ligero cambio, una microexpresión casi imperceptible pero significativa. Se dice que una sonrisa pícara, cargada de complicidad, apareció fugazmente en sus labios, y luego pronunció esas enigmáticas palabras de una manera que para muchísimos observadores y fans sonaba a complicidad tácita, a un entendimiento secreto. No fue una negación firme, no fue un categórico, no tengo nada que ver con eso. Fue algo que, como les venía diciendo, dejó a todos, sin excepción, preguntándose y teorizando sobre su verdadero significado. Pensemos ahora en las reacciones que este breve pero potente intercambio ha generado. En las redes sociales, la pregunta "¿Soy Su?" se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Fanáticas apasionadas y dedicadas se volcaron a las plataformas digitales, especulando sin descanso sobre quién podría ser esa misteriosa ella a la que se refiere. Periodistas de corazón, ávidos de primicias, se lanzaron en busca de fuentes, intentando confirmar o desmentir los rumores que circulaban a la velocidad de la luz. Y mientras tanto, Can Yaman, ajeno a la tormenta mediática que había desatado, continúa con su vida, con sus proyectos profesionales, dejando que el misterio siga tejiendo su tela y cautivando a su audiencia. Y honestamente, ¿quién puede culparlo? En el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, a veces, mantener un aura de misterio es parte intrínseca del encanto, una estrategia inteligente para mantener vivo el interés y la fascinación. Ahora adentrémonos en una pregunta aún más profunda: ¿qué podría significar realmente ese "Soy Su"? Si lo analizamos desde la perspectiva de un actor consolidado, especialmente uno que ha tenido relaciones mediáticas en el pasado, es muy probable que haya aprendido a ser mucho más cauteloso y estratégico con sus declaraciones públicas. Revelar demasiado pronto o de forma explícita y directa puede atraer una atención no deseada, una presión mediática excesiva, tanto para él como, y esto es muy importante, para la persona en cuestión. Por lo tanto, una respuesta ambigua y enigmática podría ser una forma inteligente y sutil de manejar la situación, de ofrecer una pista intrigante sin comprometerse a una declaración oficial, de mantener cierto control sobre su narrativa. Consideremos también el factor cultural. Las telenovelas turcas, ese género que lo ha catapultado a la fama, a menudo exploran temas de amor apasionado, de lealtad inquebrantable, de pertenencia y de posesión emocional. Y Can Yaman, al ser una figura tan prominente y querida en este género, podría estar, consciente o inconscientemente, jugando con esas expectativas y ese imaginario colectivo. Tal vez está disfrutando del revuelo mediático que ha causado, o quizás está intentando mantener un delicado equilibrio entre su vida privada, que valora la discreción, y su imagen pública, que demanda cierta apertura. Lo que sí es absolutamente innegable es que esta respuesta ha puesto a prueba la perspicacia, la agudeza y la capacidad de deducción de sus seguidores más fieles y de los observadores más atentos del mundo de la farándula. Nos obliga a leer entre líneas, a interpretar gestos sutiles, a buscar significados ocultos en cada palabra, en cada pausa. Y eso, en sí mismo, es un ejercicio fascinante. Es como si él hubiera propuesto un pequeño juego intelectual, un acertijo, y todos, sin excepción, estuviéramos participando activamente tratando de resolverlo. Podríamos incluso ir un poco más allá en nuestras especulaciones y pensar que quizás esa pregunta específica no fue formulada de manera aislada, como una pregunta al azar.
Tal vez venía precedida por un comentario previo, o surgía en el contexto de una situación específica que no hemos visto o que no se ha divulgado completamente. Imaginen por un instante que antes de pronunciar esa enigmática frase, alguien le hizo un comentario directo sobre una supuesta pareja, o sobre alguien que lo admira profundamente. En ese contexto hipotético, el soy su podría ser una respuesta afirmativa a esa previa afirmación, una confirmación tácita a lo que se estaba sugiriendo. También es fundamental recordar la forma en que los medios de comunicación, en su búsqueda constante de titulares impactantes, a veces tienden a magnificar las cosas. Un gesto pequeño o una palabra dicha en un momento específico, puede ser sacado de contexto y transformado en un titular sensacionalista. Sin embargo, en este caso particular, la reacción de Can Yaman parece haber sido lo suficientemente llamativa, lo suficientemente cargada de significado implícito, como para justificar la atención que ha recibido. No fue un simple murmullo inaudible, sino una respuesta que provocó un sinfín de interrogantes y debates. Y ahora llegamos a la parte que probablemente sea la más emocionante y especulativa para la mayoría de ustedes: ¿quién podría ser esa misteriosa ella a la que se refiere? Las teorías son innumerables, miles de posibilidades circulan por la red. Se han mencionado nombres de actrices con las que ha compartido pantalla y ha tenido una química innegable, de figuras públicas con las que se le ha visto en eventos sociales, e incluso se ha rumoreado sobre la existencia de fans anónimas que de alguna manera han logrado captar su atención de forma especial. Cada fotografía publicada, cada like en redes sociales, cada aparición pública conjunta es analizada con lupa, con la esperanza de encontrar alguna pista, algún indicio que nos acerque a la verdad. Y la verdad es que mientras no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de su equipo, todas las teorías, por descabelladas que parezcan, son válidas y merecen ser consideradas. Podríamos incluso aventurarnos a especular que esta frase, soy su, es una especie de guiño intencionado a su personaje en alguna de sus exitosas series, donde la lealtad absoluta, la posesión emocional y el amor incondicional son temas recurrentes y ampliamente explorados. O quizás, y esta es una posibilidad más simple pero no menos interesante, simplemente es un actor muy astuto que sabe perfectamente cómo mantener el interés de su audiencia, cómo crear un aura de misterio que lo hace aún más atractivo y deseado. Lo que es innegable y está fuera de toda duda es que Can Yaman posee una habilidad innata y especial para captar la atención de las masas. Su presencia escénica magnética, su forma carismática de interactuar con el público, y ahora esta enigmática respuesta que ha desatado tantas pasiones, demuestran que es un verdadero maestro en el arte de mantenernos enganchados, de mantenernos expectantes ante sus próximos movimientos. Y mientras nosotros seguimos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, él probablemente está disfrutando de la expectación generada, o tal vez, ya está sonriendo con complicidad, sabiendo que ha logrado su objetivo principal, dejarnos a todos, absolutamente a todos, intrigados y deseosos de saber más. Entonces, para recapitular y poner un poco de orden en este fascinante caos de especulaciones, tenemos a Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, enfrentándose a una pregunta directa pero maravillosamente ambigua: ¿soy su? Su respuesta, lejos de ser una negación tajante o una confirmación clara y rotunda, ha abierto un abanico infinito de posibilidades y ha desatado una ola de especulaciones que parece no tener fin. ¿Se trata de una nueva relación sentimental secreta? ¿Es un guiño intencionado a su vida privada para mantener un aura de misterio? ¿O tal vez es una estrategia de marketing bien calculada para mantener el interés del público y de los medios? No lo sabemos con certeza, y esa es precisamente la magia de todo esto. Pero lo que sí sabemos con total seguridad es que esta frase ha dejado a todos, literalmente, con la boca abierta y con la mente rebosante de interrogantes. Y eso, queridos amigos y seguidores, es lo que hace que el mundo del espectáculo, el universo de las celebridades, sea tan increíblemente fascinante y adictivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál es su teoría más sólida? ¿Creen que hay una explicación sencilla y lógica detrás de la respuesta de Can Yaman, o piensan que hay algo más profundo, algo oculto, que aún no hemos descubierto? Por favor, dejen sus valiosos comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo tanto como a mí me ha encantado crearlo y que
Seguir descubriendo los secretos, las intrigas y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. No olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también son fans incondicionales de Can Yaman o de las telenovelas turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más intriga. Hasta la próxima.